Pues muy buenas noches a todos, todas y todes. Es un gusto para mí, pues dar cierre, por lo menos en este momento, la última sesión del ciclo sobre quién es Jesús de Nazaret. Le ofrezco una cálida bienvenida y le agradecemos mucho a Luis García Orso. Él es sacerdote jesuita, nacido en Tijuana, Baja California. Doctor en teología por la Facultad de Teología de Barcelona, en Cataluña, con una tesis sobre antropología teológica entre teólogos latinoamericanos. También es licenciado en Filosofía y Ciencias Sociales por el ITESO. Asistente eclesiástico de SIGNIS, la Asociación Católica Mundial para la Comunicación, desde 2015, y miembro también de su consejo directivo. También es parte actualmente de la Comisión Teológica y de la Red de Centros de Espiritualidad Ignaciana de la Compañía de Jesús en México, autor de numerosos artículos de teología, espiritualidad y cine, y por ahí a lo mejor le vamos a pedir un pequeño comentario a este cruce con el cine y a lo mejor después hasta lo invitamos también, ¿verdad?, a alguna charla sobre el tema. Tiene varios libros publicados, entre ellos la tesis doctoral que ya he mencionado, Humanidad en lo no humano, y su último libro se llama Ponerse en Camino, los inicios de una vida espiritual. Ha estado ya desde hace varios años acompañando la formación de los estudiantes jesuitas, es coordinador de espiritualidad y de estudios en el Pontificio Colegio Pío Latinoamericano en Roma, o más bien fue, de 2012 a 2016, y tiene también amplia experiencia en docencia como profesor en la teología, en temas como teología fundamental y cristología en el Instituto Libre de Filosofía, en la Universidad Iberoamericana de México y en la Universidad Pontificia de México. Entonces, pues, le damos la bienvenida a Luis y le cedemos el micrófono. Muchas gracias, muy buenas tardes a todas, a todos, y gracias a este centro que hace estas invitaciones tan extensivas y tan realmente enriquecedoras. Desgraciadamente yo no pude estar presente en las conferencias anteriores, presentaciones anteriores de quién es Jesús. Entonces, pero como vi que en el programa pues es invitados muy diferentes, pero a lo mejor podemos coincidir en muchas cosas, ¿verdad? Porque Jesús de Nazaret es el mismo y es el Hijo de Dios para nosotros los cristianos. Entonces, vamos a ver qué coincidencias ustedes las van a notar los que han estado en otras ocasiones. Primero, antes de dar la exposición de mi experiencia, aparte de esta currícula, pues decirles que la figura de Jesús de Nazaret está grabada en mí desde que comencé pues, el seminario jesuita, cuando entré al noviciado, porque en la espiritualidad de San Ignacio de Loyola está muy fuerte e impregnada esa espiritualidad centrada en la vida de Jesús. Ahí pone San Ignacio de Loyola muchísimo. Si conocen ustedes los ejercicios espirituales del santo, pues verán cuánto viene de la vida de Jesús. Entonces, es algo grabado en mí, que agradezco a Dios y agradezco a la vida y a la vida en la compañía que me haya dado eso, desde, pues, desde que entré a los 17 años a la compañía. Pero luego está, es que ya como docente, mi materia fundamental durante muchos años ha sido la cristología. Esto hace pues, que haya profundizado. Entonces, no, por supuesto, no voy a dar aquí un curso de cristología, sino voy a decir algunos rasgos de Jesús de Nazaret que para mí resultan muy significativos. Entonces, por eso los escogí, estos 4 rasgos que voy a explicar. Eh, eh, y no solamente desde la propia experiencia, sino como he sido docente tantos años, pues ustedes disculparán mi presentación, que a lo mejor tiene algunos rasgos académicos, pues aparte de la propia experiencia. Mi exposición la voy a presentar en 4 partes, que son los 4 rasgos que voy a comentar durante, pues, como una hora, un poco menos, quizás, no sé. Vamos, según ya advertía Mario sobre los tiempos.
Voy a compartir pantalla. Espero que se vea. ¿Se ve, verdad? Sí. Sí, sí, perfecto. Entonces, este es el tema y entonces comienzo con estos rasgos de la vida de Jesús. Vamos a ver, caray, ahora ya no avanza esto. Qué curioso. A ver, vamos a ver. No, yo no sé en qué consiste esto. Estoy poniendo a la computadora y no avanza. A ver, me parece que ya le surgió una... Ujú. Ya, Ya, ahí está. y ahora sí. Sí. Bien, entonces el primer rasgo es sobre Jesús de Nazaret, que a mí me impresiona, es que es el Hijo de Dios encarnado. Voy a sopesar como qué es lo que me impresiona y que quiero comunicarles a ustedes de esto. No es solamente un Dios que se comunica con nosotros o viene a nosotros, sino voy a decir algunas características de este Dios encarnado en una historia, en un tiempo, en un lugar, una sociedad, una cultura, una humanidad y un ser humano. Es, eh, Son muchos, demasiados detalles en los que uno tiene que ir como entrando, voy a decir, entrando a la manera como Dios quiso entrar en nuestra humanidad, en nuestra sociedad, en nuestro mundo, en su tiempo, en unas culturas y una religión, en un pueblo. Estamos en tiempo del Imperio Romano, como dueños del mundo conocido de entonces. Eso es muy interesante y ustedes en las Biblias pueden encontrar los mapas del Mediterráneo, porque tiene que ver pues con esa tradición judeocristiana. Pueden encontrar esos mapas y yo que siempre impresiona son los dueños, los romanos, de ese mundo de cantidad de pueblos que están alrededor del Mediterráneo y que en ese momento, cuando van a ser Jesús, ellos son los dueños, ellos son el imperio. Eso va a sellar, pues, que ese tiempo. Antes, pues, habían estado como imperios, pues, los persas, los asirios, los griegos, pero estamos hablando del tiempo del nacimiento de Jesús. Vamos a ubicar en ese tiempo de un imperio que es el dueño del mundo conocido por ellos, ¿verdad? No quiero decir que no existan más mundos y que no existan los otros continentes, ¿verdad? Las potencias que están siempre en juego y que tienen una trayectoria muy larga de historia, tan larga como la sabiduría de los griegos y la sabiduría sobre todo de los griegos y luego de los romanos. Estamos de ese inmenso mundo que es grande, pues ya de por sí, de muchos pueblos a lo largo del Mediterráneo, tanto en ese pueblo, estamos en un pueblo Israel, que es un pueblo dominado, por lo tanto, perdón, alguien me está llamando. En un pueblo, perdón, me interrumpieron, ¿verdad? Estamos en un pueblo de Israel que es un pueblo dominado, súper empobrecido, dividido, muy religioso. Recuerden que es una religión totalmente diferente a las demás religiones de aquel entonces, porque son religiones que tienen muchísimas divinidades y aquí tenemos un pueblo muy pequeñito, pero muy extraño para el resto de las culturas persas, asirias, egipcias, que es
romanas, perdón, sí, romanas, que es un pueblo de una sola divinidad, este pueblo religioso. Entonces, resulta como un pueblo muy raro, este pueblo de Israel, a donde va a llegar Jesús. Este pueblo que precisamente porque es un pueblo muy pequeño, muy significante para el resto de las culturas que han tenido tanta importancia a lo largo de la historia, eso hace que sea un pueblo pobre, una pequeña colonia dentro del Mediterráneo, a la que le van sustrayendo muchas riquezas de su gente, de sus bienes materiales. Pero es un pueblo que en su propia creencia religiosa está esperando una vida mejor, una vida con esperanza, porque cree en la acción de Dios, en el Dios que ellos creen, este pueblo de Israel, a lo largo de los siglos. Estamos hablando para llegar a Jesús, pues de muchos siglos, 8 o 10 siglos antes de Cristo, comienza como esas tradiciones de creencias religiosas del pueblo de Israel. Cuando me voy a fijar en Mateo, como uno de las tradiciones que cuentan la vida de Jesús, me sorprende esto, que en Mateo, como lo pueden ver ustedes en el capítulo 1, en el Evangelio de Mateo, que habla sobre el origen y la identidad de Jesús. Porque Mateo es un judío y quiere hablar a gente judía que se ha convertido al cristianismo después de la vida de Jesús y quiere recuperar mucho de esta historia. Así cada uno de los evangelistas va a fijarse en distintos aspectos de esta vida de Jesús. Pero voy a fijarme sobre todo en estos detalles que a mí me impresionan mucho y que quiero presentarles a ustedes de Mateo, que es Jesús pertenece para Mateo a la historia y a la familia de Abraham y David. En medio de muchas divisiones que está habiendo para el año 70-80 en que escribe la comunidad de Mateo, pues en que unos judíos creen en Jesús y otros no creen en Jesús. En Mateo se va a esa genealogía muy larga que presenta el capítulo 1 de personajes de la historia de Israel, comenzando con Abraham, ¿verdad? El patriarca de Abraham, que está en el corazón del pueblo judío. Se va hasta entonces y quiere enfatizar que este Jesús del que va a hablar Mateo pertenece a esa historia, que pertenece a ese pueblo. Y lo quiere emparentar también con David, el famoso rey David, bastante cuestionada su vida, pero es una figura muy significativa para el pueblo de Israel. En esa genealogía, a mí me impresiona mucho que no es una historia de gente pura, sino gente ensuciada. Voy a poner así, esto es una expresión mía, ensuciada para que se note que esta historia de que va a hablar Mateo para llegar a Jesús, es una historia no de gente pura, no de gente perfecta, no de gente santa, por más que algunos de estos personajes sean muy venerados, como puede ser Abraham, Isaac, Jacob, el rey David. No, hay gente muy humana, con muchos defectos y con muchas limitaciones y pecados. Y en esa genealogía, quiero subrayar que están varias mujeres. Esto resulta muy extraño porque las mujeres no suelen ser protagonistas de nada en las sociedades pues, de aquel tiempo, y menos en una sociedad tan patriarcal y tan centrada en la figura del hombre como la historia de Israel. Pero Mateo quiere nombrar a 5 mujeres y meter a Jesús en esa historia
en esa historia en la que están estas 5 mujeres, porque él está contando la genealogía y no hay que perder de vista que entonces vamos a llegar hasta Jesús de Nazaret a través de esta historia de claros oscuros, esta historia de gente no perfecta, de esta gente muy humana y con muchos defectos. En esa genealogía hay 5 mujeres. La primera que menciona, toda la genealogía larga, ¿verdad? La primera es Tamar, una mujer que se mete sexualmente con su suegro. Imagínense ustedes para lo que daría la historia de esta obra, ¿verdad? Se mete sexualmente y tiene relaciones sexuales y con su suegro Judá, con unos artificios y unos engaños allí, ¿verdad? Para lograr esta relación y suplantar identidades. Eso que resulta como aún, pues, muy mañoso, muy astuto, esa mujer Tamar está en la historia de Jesús. Luego menciona a Rahab, la prostituta, que es una mujer que de alguna manera la Biblia, en el libro de Samuel, la pone en buen plan porque recibe a unos huéspedes que van pasando por allí, por el pueblo. Y eso hace que la hospitalidad tan respetada por la cultura israelita, pues Rahab tenga un lugar en esa hospitalidad. Pero ella es pues una mujer prostituta. No quiere contar la historia de ella, quiere contar sus rasgos buenos. Luego menciona como en tercer lugar a Ruth, la suegra, cuya suegra es Noemí. Pero ella es una mujer extranjera del pueblo de Moab, que vienen siendo enemigos también de algunos de estos pueblos de lo que se va a formar las 12 tribus. Entonces es una mujer extranjera y por el cariño que guarda a su esposo, por el cariño que guarda sobre todo a su suegra, la genealogía quiere hacerla destacar. Luego viene una historia que se ha abordado mucho, la conocemos. En esta historia de Jesús está otra mujer que es Betsabé, la esposa de Urías, un hitita, que también es pues otro pueblo. Pero allí va a entrar David, que se va a enamorar de una manera demasiado obsesiva, voy a decir así, de Betsabé, la mujer de Urías. Y David, el venerado David, es un hombre malvado para este pasaje, ¿verdad? Un hombre malvado que recuerdan ustedes que en el libro de Samuel cuenta esta historia de que David hace todo lo posible por tener relaciones adúlteras con la mujer de Urías, las tiene, y cuando ve que pues ya hizo de las suyas y la mujer queda embarazada, pues ahora tiene que decide eso, asesinar al esposo de Betsabé, que es Urías, un hombre como de cercano a David. Y lo hace, lo pone en circunstancias de batalla en que Urías muere en esa batalla. Y en esa lista de mujeres, en esa genealogía larga que quiere contar Mateo para decir, Jesús es de esta historia y de nuestra historia de Israel, aparecen María y José. Y de ellos solamente dice María, una joven, y José, un hombre justo, un hombre de Dios. Y ahí va a comenzar a contar, pues, Mateo, esa primera parte de la vida de Jesús. Jesús de Nazaret es de un caserío pobre y desconocido. Eso también resalta mucho porque la Biblia quiere subrayar eso cuando lo cuentan, porque cuentan que sea de Nazaret. Cuando dicen, ¿quién es Jesús de Nazaret? Para un judío, Nazaret vale nada.
¿verdad? Es un caserío, un ranchito, que apenas aparece en la Biblia. Y hay esas expresiones de la comunidad de Juan, muchos siglos después, ¿verdad? Que la ponen en tiempo de la vida de Jesús, que resalta la misma expresión hasta qué punto hay un desprecio por Nazaret. ¿Acaso de Nazaret puede salir algo bueno? A ver, ¿de veras? Eso no se lo cree nadie. Fíjense que si ese es el pensamiento de la época, ¿cuánta mala fama cultural, social había en el ambiente sobre ese rancho, ese caserío de Nazaret? No sale nada bueno de allí. Las primeras comunidades cristianas como que no les da pena poner eso que se oía en el ambiente. El mismo Juan más adelante dice, ¿acaso en la Galilea va a venir el Mesías? No, por favor, no seamos ingenuos. ¿Cómo va a venir el Mesías de Galilea? Ni siquiera ya hablan de Nazaret, sino Galilea, que es la región norte, que ha quedado pues de todos los 12 reinos, ha quedado la región del sur y la región del norte. Y en el norte, ese norte tan productivo que es Galilea, ni siquiera porque es el sitio como bendecido por su productividad, puede venir el Mesías. Porque hay otra razón también que expresa Juan, que es ningún profeta ha venido de Galilea. Es curioso cómo recuperan cosas de la historia y dicen, pero ¿a quién se le va a ocurrir que el Mesías, el enviado de Dios, pueda venir de Galilea? No está en nuestra historia. Porque en la historia lo que está es que desde el tiempo del Imperio Asirio, como lo cuenta en Isaías, en ese texto, Isaías 9:1, Isaías, vamos al siglo VII antes de Cristo, Galilea es la Galilea de los paganos. ¿Por qué es la Galilea de los paganos? Porque queda Galilea como sellada con esa como estigma de que muchos estuvieron contagiados en el exilio, estuvieron contagiados por las costumbres no judías, sino del exilio del pueblo de Israel fuera en Babilonia. Entonces se contagiaron de malas costumbres y Galilea tiene como ese San Benito, como decimos, ese sello despectivo, Galilea de los paganos, como también lo tiene Samaria, que es la otra región vecina. Las dos son regiones del norte de este pueblo que ahora conocemos como en el mapa como Israel. Luego tenemos que va a contar tanto Mateo como Lucas que el nacimiento de Jesús, el Jesús de Nazaret, que estamos hablando, se da dentro de una orden de un emperador, una orden como de su prepotencia, de su fuerza, de hacer ver cuántos están en su imperio. Y entonces, pues hay un censo, y ese censo obliga a María y a José a moverse de Nazaret a Belén, que la ciudad de David, eso sí, como que está consignada así en la historia de Israel. Y allí, en Belén, un pueblo pequeño, en el sur, muy cerca de Jerusalén, llegan María y José, unos pobres migrantes, una gente sencilla, muy jovencitos, a lo mejor tenían 16, 17 años por ahí, ¿verdad? Con María esperando su hijo y embarazada, pues, y forzados por la orden imperial a hacer ese trayecto. Y al llegar a Belén, como lo sabemos, no había lugar para ellos en una posada.
no nos metemos porque no había, no es que no quiera recibirlo la gente siempre judía, pues muy hospitalaria, pero está saturada de gente que se mueve para el censo. Y el nacimiento de Jesús, como es la tradición que quieren registrar tanto Mateo como Lucas, será en un sitio para animales. Al fondo de la casa pues estará un patio. Los dueños de esa casa le dicen a María y José que por lo menos pueden ir al patio, a la cuevita que habrá allí donde están los animales resguardados, y ahí van a ser el Hijo de Dios. Eso es lo que me impresiona, que el Hijo de Dios quiera tomar esas condiciones de vida, de limitaciones, de pobreza, de no comodidades, de no estar en ningún lugar alto, en ningún lugar seguro, en ningún lugar privilegiado. Nosotros no podemos evitar recibir esto que para los pastores van a ser un anuncio, y lo va a hacer el anuncio nuevamente una gente pobre, bastante despreciada, por impura, porque son pastores y están siempre en contacto con animales, y eso hace que para un judío que tiene que estar haciendo ritos de purificación religiosa, los pastores pues no pueden estar haciendo ritos continuamente, porque están en contacto siempre con animales, y además son pobres y son del pueblo. Esos son los que Dios escoge como el anuncio, el evangelion en griego, para comunicar la noticia de que ha nacido Jesús el Salvador de la humanidad. Eso es lo que a todos nos impresiona, todo ese ambiente en la que Jesús quiere escoger para nacer, el Hijo de Dios encarnado, pero no encarnado pues de cualquier manera. Tenemos que ver en qué condiciones, lugares, personas se encarnan. Y para esta tradición de Mateo y Lucas, Jesús es el Mesías, el Salvador, pero no es un rey, no tiene un trono, no tiene un poder, no tiene un sitio privilegiado, no tiene un nombre famoso, no tiene un lugar famoso. Simplemente la tradición es un niño envuelto en pañales. Es lo que debe impresionar, que siempre quede como el lugar del nacimiento y quién es el que nace. Un niño ha nacido envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Para la primera comunidad cristiana, como lo recoge Pablo en la carta a los filipenses, se supone que Pablo recoge un himno muy antiguo de la primera comunidad que dice: Jesús, siendo de condición divina, no consideró codiciable el ser igual a Dios, al contrario se despojó o se vació de su grandeza, tomó la condición de esclavo y se hizo semejante a los hombres. Así dice el himno. Siendo de condición divina, no se aferró. Es muy fuerte que nosotros los ya católicos o cristianos o cualquier otra creencia que pueda tener, que cuando esta tradición cuenta sobre el Hijo de Dios encarnado, Jesús es de condición divina, pero no se aferra y no codicia el que reciba él este nombre y este título y esta dignidad. No. Al contrario, para la primera comunidad cristiana se despoja o se vacía. Genos en la palabra griega. Dice Pablo, de su grandeza, tomó la condición de esclavo y se hizo semejante a los hombres. No dice cualquier cosa, ni siquiera dice, bueno, pues nació pobre y ya, ¿verdad? Pues es una persona muy sencilla. No, tomó la condición de un esclavo, o sea, de lo más abajo, como había en esa cultura, y apareció hecho un hombre con naturaleza humana.
Y en su condición de hombre, este Dios encarnado se humilló. Se humilló en el sentido no de simplemente hizo un acto de humildad. Para la traducción, que la traducción puede ser también se abajó, llegó a lo más bajo, lo más bajo. Entonces, esos matices que tiene el griego, para que las traducciones no vayan a simplemente a simplificar, tomó esa condición lo más baja, y al llegar a lo más bajo, materialmente y aun espiritualmente, porque se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esa es la condición de Jesús, el Dios encarnado. Mi conclusión es, en este primer punto, que la encarnación de Jesús, de Dios en Jesús, se da desde dentro, siempre. No es algo simplemente una creencia, o es decir, la encarnación, no es fijarnos en un pensamiento, o en decir, bueno, pues sí creo en eso, pero no sé cómo fue. La encarnación quiere decir que desde dentro de la misma humanidad, Jesús toma nuestra carne humana. Cuando el testimonio del Nuevo Testamento dice que toma nuestra carne humana, usa la palabra que a lo mejor nosotros no, cuando decimos carne, pues a lo mejor no valoramos todo lo que está diciendo. Usa la palabra sarx en griego. Cristiana, que la unidad que toma este Dios encarnado es la unidad en su debilidad, en sus limitaciones, en su aspecto mortal, en su aspecto débil que tenemos todos los seres humanos. O sea, podemos tener salud, podemos tener cualidades, podemos tener capacidades, podemos tener estudios, preparaciones y hacer muchas cosas, pero nuestra humanidad siempre es una humanidad todo. Tenemos que asumir eso, nosotros, los seres humanos. Y la tradición cristiana está diciendo, tomó sarx, tomó esta carne humana. Entonces se encarna desde dentro de la historia, de la cultura, de un tiempo, de un pueblo. Entonces no llega sino más como un ángel caído del cielo, no. Es meterse en nuestra historia y humanidad. Y la encarnación se da desde abajo. Se da desde abajo porque expresamente Jesús, el Hijo de Dios encarnado, toma este lugar social, que es el lugar de los pobres y de los esclavos, en su tiempo, ¿verdad? En su cultura, y viniendo de este pueblo tan despreciado. El segundo aspecto que me llama la atención y que tiene conexión con el anterior, Jesús es un hombre del pueblo, amigo de los pobres. Cuando ya vemos la vida adulta, estamos viendo la encarnación y su vida de nacimiento, pero cuando vemos a Jesús de Nazaret en su vida adulta, él, para mí, lo quiero resumir de esta manera, es un hombre del pueblo y un amigo de los pobres. Yo pienso como presupuesto que los lugares nos definen, los lugares físicos y los lugares simbólicos. O sea, en dónde vives, a dónde perteneces, en qué ambiente, en dónde haces tu vida, con quiénes convives. Cada uno de nosotros los seres humanos vamos siendo modelados, configurados por esos lugares o ambientes. Y como se ha dicho mucho en la teología latinoamericana, no es lo mismo ver el mundo, la realidad, desde un sitio, una oficina de un empresario muy privilegiado, desde una mansión, desde un castillo, desde un lugar social de mucho poder. Eso te va configurando y el mundo se ve de una manera distinta. Los lugares físicos definen nuestra identidad, también los lugares simbólicos en cuanto a las relaciones que vamos haciendo, los ambientes culturales que van nutriendo nuestra manera de pensar y de ser.
Eso nos dice, entonces hay que preguntarnos en nosotros mismos de esos lugares, a dónde pertenecemos, quiénes somos, dónde vivimos o cómo queremos vivir. Cualquier ser humano, ¿verdad? No es lo mismo pues en un barrio inmensamente pobre de Calcuta, en un barrio inmensamente pobre de la Ciudad de México o de Lima, Perú, a unos mansiones, unos palacios en unas colonias muy bien situadas. El lugar desde el que Jesús vive, mira la realidad, la juzga, se relaciona, actúa, es la de los márgenes. No podemos quitar esta narrativa que traen los evangelios de en dónde va haciendo su vida Jesús, con quiénes va tratando, con quiénes se va relacionando, en dónde son sus amistades, sus descansos, sus predilecciones, sus gustos, como ser humano, ¿verdad? Así como nosotros tenemos gustos, predilecciones, amistades, relaciones. Y lo que encontramos, y lo ubico todo en márgenes, o sea, orillas de la sociedad, porque estas relaciones y esta vida de Jesús se va haciendo entre los campesinos y los pescadores, golpeados por la crisis, ciertamente golpeados por una crisis en este tiempo del imperio, y se va haciendo esta vida en medio de gente empobrecida y desarraigada, que va teniendo que, aunque emigrar, porque ya va perdiendo tierras, porque por los impuestos y se van quedando los latifundistas con ellas, y esta gente que en su mayoría va quedando descartada como va quedando descartada por el sistema religioso y el sistema político, súper estricto de normas religiosas, pero también en un sistema político dominado por lo religioso. Y Jesús cuando hace su vida, la hace en medio de eso, que el Evangelio simplemente dice la multitud, el pueblo. Bueno, tenemos que entrar, y no lo hago aquí, pues en un estudio de cómo está el pueblo, la gente en ese tiempo, y que estoy resumiendo. Es una cantidad de personas desanimadas por la vida que están llevando, muy marginadas y enfermas, ¿verdad? Porque al no tener condiciones buenas económicas, pues va repercutiendo en la salud y va habiendo muchos enfermos. Pero hay una cosa muy fuerte desde el punto de vista religioso que es como un estigma para esta gente. Están señalados como pecadores, impuros, ignorantes. Así tal cual. A veces simplemente porque tienen una clase social en que dicen, no, pues esta persona no tuvo para aprender más, es ignorante, porque esta persona trabaja y no tiene mucho tiempo para estudiar, sobre todo los hombres, que son los que pueden estudiar en las sinagogas, o porque tienen profesiones, trabajos que son impuros de por sí, porque están en contacto con suciedad, con animales, con sangre, y entonces automáticamente quedan como personas impuras y al mismo tiempo ese epíteto que no corresponde a nuestra misma comprensión religiosa de pecadores. Son las personas pues de los márgenes, las personas que no tienen lugar social en esta sociedad que va siendo cada vez más dividida en Israel en el tiempo de Jesús. Y en la que la escala social, en esa escala social muy por debajo están las mujeres y los niños y los mendigos. Eso hay que decirlo también, y se presta a un estudio muy interesante de ese lugar social de las mujeres y los niños, y lo menciona porque Jesús va a tener un trato especial, que lo voy a tratar aquí, un trato especial con mujeres y niños, como los más bajos de la sociedad.
Y para la tradición, Jesús es el hijo del carpintero o el hijo del artesano, o es él mismo el carpintero. Lo señalan los tres sinópticos así, ¿verdad? No se entiende carpintero en el sentido nuestro, sino la palabra griega en original es tecton, que equivale más a artesano. Es una persona igual que José, que saben hacer muchos trabajos de oficio, que pueden ser trabajos de plomería, trabajos de carpintería, trabajos de pintura, trabajos de ebanistería, trabajos de construcción. Pues sí, albañil también podría ser en lugar de carpintero, porque se supone que en esto trabajan José, el hijo, y su hijo es Jesús, el hijo del carpintero o el hijo del albañil. Este Jesús, con esa profesión, en realidad, cuando aparece en la vida pública, parece que ya ni siquiera trabaja en eso. Trabajó durante toda su vida, probablemente de joven, y cuando llega a esos 29, 30 años, pues lo tenemos recorriendo sinagogas, anunciando el reino de Dios. Lo voy a tratar esto enseguida, va a cambiar como su oficio en otro tipo de misión, que es la misión que va a entender de parte de Dios, que es que Dios viene a reinar, a cumplir una acción Dios, el creador, para restituir la vida, la dignidad, la justicia y la libertad. El sentido de esas acciones que va haciendo Jesús y que va haciendo relación, hay una colección de textos que ustedes aquí pues están, yo escogí unos que ustedes podrían recorrer, esta línea que yo voy a dar algunos enunciados para decir, este es el sentido de lo que está pasando en la vida de Jesús de Nazaret, en este ser cercano a la gente. Y hay varios textos que me inspiran a mí mucho, como este: no son los sanos los que tienen necesidad del médico, sino los enfermos. No son los buenos los que necesitan de Dios, sino los pecadores. Ese es el sentido de lo que va haciendo él. O este otro, al ver a la multitud, esa multitud pobre, desamparada, enferma, tuvo compasión. ¿Por qué? Porque estaban afligidos y desamparados. Fíjense cómo ve Jesús a la gente, cómo recoge esa experiencia Mateo, afligidos y desamparados. Cómo Dios tiene compasión o misericordia de alguien. No dice Jesús que Él lo hace. Dios hace contigo. ¿Y qué hace contigo? Hace compasión, hace un acto de compasión por medio de Jesús, pero Dios siempre es Dios el que lo hace. Porque se encadena Jesús a una lista muy larga de profetas de muchos siglos. Cuando, por ejemplo, este texto de Oseas, entiendan bien lo que significa misericordia y no sacrificios rituales, como para agradar a Dios. Lo que va a aparecer en Jesús, según Lucas, es una revelación, es una buena noticia. Eso es muy bonito, ¿qué nombre le quiere dar? Que se va a quedar en la palabra evangelio, una buena noticia, un evangelio, o una alegría, una felicidad. Pero es lo que Dios quiere hacer y quiere dar a entender a través de Jesús. Para Lucas, en ese texto maravilloso que es Lucas 10, es la revelación de Dios a los pequeños. Pequeños no entendidos solamente como niños, porque la palabra nepiois quiere decir los que no pueden hablar. La palabra está compuesta de una sola palabra para decir los que no pueden hablar. Y los que no pueden hablar, pues son en primer lugar los bebés, obvio, los niños que todavía no hablan. Pero yo creo que por la vida de Jesús vemos que los que no pueden hablar, los que no tienen voz, es más gente, no solamente los bebés, los niñitos, sino son todas las personas también de la sociedad que no pueden hablar.
Y esta es la revelación de Dios a los que no tienen voz. Y dice Lucas, allí está habiendo un cumplimiento de una promesa de Dios, de los profetas, en particular de Isaías, como lo vemos mucho en las lecturas de Adviento, cuando llegue diciembre. ¿Qué es lo que promete Dios para el pueblo? Y todos estos actos de Jesús no son actos de Él, son de Dios que viene a salvar, que viene a hacer presente su amor salvador. Y por lo tanto, para el Evangelio no son actos de Jesús en el sentido de que Él es el protagonista, sino son signos de ese amor de Dios Padre. Las reacciones que aparecen en los evangelios indican mucho hasta qué punto la gente desprecia, no todos, ¿verdad? Que es más religiosa, y la gente que tiene autoridad política y autoridad religiosa, de qué manera desprecia esta encarnación, esta vida de Jesús. Por ejemplo, los publicanos y los pecadores se acercaban a Jesús para escucharlo. Pues sí, los publicanos y los pecadores. Pero los fariseos y los escribas murmuraban, o sea, hablaban mal, y dice, despectivamente, este recibe a los pecadores y come con ellos. Entonces tenemos que sopesar cómo lo quiere resumir el evangelista, esa contraposición de una gran mayoría que se acerca para escuchar a Jesús y ver qué es lo que Dios les quiere decir a través de allí y qué es lo que Dios quiere hacer. Y una minoría, que son las autoridades, que lo desprecian. En esa contraposición hay esta frase muy fuerte: les aseguro que los publicanos y las prostitutas, o sea, esa gente más despreciable por ustedes, los fariseos, los más religiosos, ellos, publicanos y prostitutas, llegan antes que ustedes al reino de Dios. Imagínense a qué les habrá sabido esta predicación de Jesús. Es muy importante recoger estos textos que la gente de los primeros cristianos quisieron recogerlos y dejarlos porque les parecieron que eran muy verídicos, dado que no estamos ya en el mismo tiempo de Jesús, pero que acentúan rasgos de esta vida de Jesús. Y este último texto, que también es muy significativo y que dicen, bueno, pues así se expresan de Jesús. Viene el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen ustedes, este hombre es un comilón y un borracho, amigo de publicanos y pecadores. Fíjense de qué manera se expresa. A los primeros cristianos tampoco les da vergüenza omitir esto. O sea, quieren que quede claro que esa es la manera como Jesús vivió su vida y cómo fue entendido o no entendido. Esto a mí me impresiona mucho, que la fama que se gana por la gente bien, por la gente instruida, por la gente acomodada, por la gente de poder, es un comilón y un borracho. Imagínense qué etiqueta le cuelgan, ¿verdad? Amigo, la palabra filos, o sea, que guarda una amistad con publicanos y pecadores. Pero eso de alguna manera da identidad de quién es Jesús. Pues esto, Él es Jesús, el comilón y el borracho, el amigo de publicanos y pecadores. No podemos como quitar eso, pero sí tenemos que meternos a ese tiempo, a esa historia, a esa cultura y a esa religión, como para entender cómo está viviendo Jesús, para que los que tienen voz se expresen de esa manera. Jesús, en tercer lugar, es un profeta itinerante y carismático. En la secuencia histórica de tantos profetas, Jesús se coloca como un profeta. Los mismos musulmanes actualmente hablan de Jesús como un profeta. Y la Sagrada Escritura, el Nuevo Testamento, habla de Jesús como un profeta.
porque es algo que lo caracteriza mucho. Es un enviado de Dios que anuncia las palabras y acciones que vienen de Dios y que trae esperanza y vida para el pueblo. Pero la que Dios quiere, lo que viene de Dios, las acciones y las palabras de Jesús vienen de Dios. Y esto a él le convence eso, lo lleva en el corazón y eso es lo que quiere vivir y transmitir. Es un profeta itinerante. Lo había habido muchos profetas, pero en este tiempo de Israel, cuando ya casi no había profetas, prácticamente habían desaparecido los profetas, aparece alguien enviado por Dios, que es siempre como lo entiende la gente de su tiempo, y enviado como profeta, que va por las aldeas sin lugar fijo ni casa, y remite siempre a Dios, como que ese es su leitmotiv de lo que lo va moviendo. Y va viviendo, dice el Evangelio, de la solidaridad amistosa de las familias y particularmente mujeres, nombra mujeres que lo apoyan. No le da tampoco escrúpulo decir, aquí hay mujeres que se portaron, que fueron acusadas también quizás de mala fama por andar tratando y apoyando a este profeta que va a tener pues otras etiquetas, como vamos a ver ahorita parte de la amigo de publicanos y pecadores. Al abandonar su casa de Nazaret, que ya no vuelve a aparecer él viviendo allí, sino vive en casas a lo largo de la ribera del lago de Genesaret, al abandonar su casa y sus familias, sus familiares del pueblo, Jesús, para un judío, pierde estatus social, pierde honor, el honor de la familia. Se convierte en un profeta sin honor. Para un judío es muy fuerte para aquellos tiempos que digan, esta persona ya perdió el honor, o sea, se desarraigó, ¿verdad? No está en otro, no entendemos cómo dejó todo ese lugar que él tenía. Y los mismos parientes, dice los evangelios, no lo aceptan y lo consideran, según Marcos, un trastornado. Imagínense otra etiqueta que le ponen. Los mismos familiares de Nazaret, un trastornado. Es decir, ¿cómo se le ocurre? ¿En qué cabeza cabe? Pero luego hay una cosa muy fuerte que Jesús va a explicar cuando explica lo que son los eunucos, es decir, las personas castradas, las personas no machas, un hombre no macho, porque lo castraron. Y Jesús se convierte en un eunuco, no castrado físicamente, como dice el Evangelio, sino porque no quiere tener ni mujer ni familia. Y entonces se convierte Jesús en alguien ajeno a las costumbres, raro, muy raro y contracultural. Pueden ustedes ahí ver el texto de los eunucos, de cómo lo explica Jesús. No lo explica directamente refiriéndose a él, pero uno entiende cuando dice que hay eunucos por el reino de los cielos, pues sí, que renuncian a todo, a familia, a mujer, a esposa, casa, y se convierte en esta persona tan rara. Por lo tanto, su vida causa asombro para algunos, desconcierto para otros, rechazo para otros, preguntas para algunos, dudas, y causa también admiración para mucha gente. Porque dice allí el Evangelio, tiene autoridad, pero no una autoridad dada por un puesto, por un título. Ojo, la palabra que usa es una exusía. Una exusía en el griego quiere decir una fuerza interior. Es muy bonito cómo lo capta el Evangelio. Jesús tiene una fuerza interior, tiene algo que lo hace atractivo en su personalidad y remite a algo mayor que es Dios.
Y Jesús invita a vivir otra familia y otras relaciones humanas y sociales, porque Él está convencido de esto, que hay que crear otras relaciones en la sociedad y en el mundo, otras relaciones humanas. Pero estas relaciones humanas tienen que unirnos como hermanos y hermanas, y por eso habla el Evangelio de la otra familia. La otra familia que no es pues la familia de papá y mamá, sino está hablando Jesús claramente de una familia amplia, inclusiva. La familia de Dios le llama el Evangelio, donde lo que te hace hermano y hermana, hijo e hija, pariente de los demás, es que todos nos reconocemos hijos, hijas de Dios, escuchando, dice Jesús, la palabra de Dios y poniéndola en práctica, para vivir algo que Dios quiere para todos, que se llama reino de Dios, o vida verdadera, dice Juan. Me gusta mucho la expresión de Juan, la vida verdadera de la familia de Dios que Dios quiere en el mundo. Y para eso, pues, como dice Marcos, hacer un cambio en nosotros, en una metanoia y tener fe. Jesús va contraviniendo muy fuertemente y por eso le van cargando la persecución y la condena hasta llevarlo a la cruz, las normas éticas y normas culturales que están vigentes en la religión de Israel. Y porque en lugar de esos ritualismos, cuando el profeta decía, misericordia quiero y no los sacrificios rituales, Jesús lo cumple. Y entonces que al cumplirlo, ¿qué hace? Pues pide amor sin exclusiones, sin inclusión, pide misericordia y amor como el mandamiento distintivo de los hijos, de las hijas de Dios. Resumo, dice Lucas, Jesús fue un profeta poderoso en obras, palabras ante Dios y ante todo el pueblo. Es la manera como lo resume Lucas. Y en los hechos, que se supone que la misma corriente de Lucas, una expresión muy bonita que resume la vida de Jesús. Jesús pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos porque Dios estaba con él. Fíjense, entonces, en los acentos nunca está en los evangelios que como primer título, no, porque eso va a venir después como hijo de Dios, no está así. Eso viene después, cuando vienen las confesiones de fe. Siempre es el enviado, el Mesías, enviado de Dios consagrado para una misión, el profeta, o esta forma tan bonita, tan sencilla, narrativa, que dice Hechos capítulo 10. Jesús, el que pasó haciendo el bien, curando a los oprimidos porque Dios estaba con él. Uno de los teólogos contemporáneos dice, Jesús fue un carismático con un poder de irradiación difícil de explicar, que fascinaba a sus adeptos e irritaba a sus adversarios. Esta síntesis que hace un teólogo contemporáneo, me gusta mucho, un teólogo alemán, un carismático, o sea, alguien que tiene una fuerza, un carisma especial que contagia vida, que comunica vida, comparte vida, vida que viene de Dios. ¿No lo puedes explicar? No entra en las categorías lógicas, ¿verdad? Como que dice, no se preparó para esto, sino Dios lo preparó para eso. Y lo admiran y al mismo tiempo lo desprecian. Por último, para terminar, brevemente decir que Jesús es el discípulo y es al mismo tiempo el hijo. Discípulo de Dios e hijo de Dios. Me gusta mucho entender cómo lo quiere, como aparece en este principio, estos dos principios como paradigmáticos de la creencia de Israel. Fíjense bien esto que está en estos dos textos, porque me parece que estos dos textos que dan la clave de lo que Dios
Perdón, Jesús quiere vivir desde Dios. El texto de Isaías dice, el Señor Dios me ha dado lengua de discípulo para que yo sepa sostener con una palabra al fatigado. Cada mañana me despierte el oído para que escuche como los discípulos. La tradición cristiana, la cristiana, no aparece pues esto en el texto es del Antiguo Testamento, siglo VII, Isaías, siglo VII, VI, pero la tradición cristiana ha visto en esto lo que llama el tercer cántico del siervo como una figura de Jesús. Jesús es el discípulo que cada mañana pone atento su oído para escuchar a Dios como escuchan los discípulos. Y este texto paradigmático que está en el corazón de la fe de Israel, Deuteronomio 30, que dice, la propuesta de Yahvé es elegir la vida, amar a Dios, escuchar su voz y adherirse a Él. Esa es la ley de Dios para los textos del Deuteronomio. Eso es. ¿Y cómo complicamos, verdad? Tanto los judíos como los cristianos y los católicos, luego nos complicamos muchísimo. Y es claro este texto para decir, esto es lo que Dios quiere. Elegir la vida, amar a Dios, escuchar su voz, adherirse a Él, poner en práctica sus mandamientos. Para Jesús vive esta relación con un padre, con un papá, y quiere vivir como papá, como alguien, como hijo. Entonces, no es que en primer lugar viene el título, sino en primer lugar viene la vida, la práctica. Jesús vive como el hijo de papá. Porque la palabra Abba es no nomás Dios Padre, es la forma como un hijo, sea niño o sea adulto también, hablan de su papá. Nosotros decimos papá, ellos dicen Abba, con cariño y con respeto, pero también con mucho, mucho respeto y obediencia. Eso es como vive un hijo de familia. Y esa es la expresión de la vida que quiere vivir Jesús. Él quiere vivir con Dios como su papá y dirigirse a Él así, fuera de lo ritual, sino en la vida. Y hay varias experiencias contadas por el Nuevo Testamento que lo van explicitando, que son el bautismo, donde Él es el Hijo amado, como una experiencia fundante y fundamental de que se le comunica, le habla a Dios, se le comunica a Dios y lo guía el Espíritu, o las tentaciones, que es lo contrario, las tentaciones o pruebas que le pone el enemigo, ¿verdad? Satanás, para separarlo de Dios, y cómo Jesús se mantiene en ser el Hijo que quiere ser fiel a lo que Dios quiere. ¿Por qué? Porque Jesús cree en el actuar amoroso de Dios Padre y quiere vivir eso por lo que Dios está haciendo en la gente y lo que quiere hacer en el mundo. A Él le toca vivir en un tiempo determinado, muy breve, pero Él cree en eso, se llama el reinado de Dios. Me gusta más decir que es la acción amorosa de Dios para salvar, para redimir, para rescatar. Y no cree en una fe cerrada, en un modelo patriarcal de autoridad, como la están queriendo imponer, sino en lo que Él aprende, dice Juan, lo que aprende. Y tiene que estar aprendiendo siempre. Él es discípulo, él aprende, él discierne por dónde va el camino de Dios. Y en sus acciones él quiere imitar, es una expresión que nos puede sonar rara, pero que está en el corazón de la primera teología cuando vemos qué es la vida de Jesús y cómo entendían la vida de un hijo en una familia, los judíos, tienen que imitar, y Jesús quiere imitar el actuar de Dios. Pero el actuar de Dios es un Dios bueno y misericordioso, y es lo que Él quiere seguir. Un Dios bueno y misericordioso que acoge a los pecadores y que hace salir el sol para buenos y para malos.
y no hay exclusiones. Termina la vida de Jesús en su pasión y su muerte con una fe, una confianza y al mismo tiempo una obediencia muy difícil, pero hasta el final. Lo que él creyó, lo vivió hasta el final. Lo que él practicó, lo vivió hasta el final. Lo que él obedeció, lo obedeció hasta el final. En el sentido de lo que la vida le fue presentando en discernimiento de la voluntad de Dios. Y cree por encima de todo en el amor pleno de Dios y se entrega a él. Esa es la vida de Jesús que a mí me impresiona y que hoy he querido compartirles. Con eso termino. Y dos imágenes. Esta, una muy contemporánea, Cristo de Dalí, el Salvador Dalí, Cristo sobre el mundo, o el Cristo de San Juan de la Cruz, que le llamó él. Fíjense, la perspectiva que quiere, ¿verdad?, tomar del crucificado inserto en el mundo para salvar al mundo. Pero me gusta mucho, muchísimo, desde que estuve en Roma, en las catacumbas, que eran esos lugares de culto y de tradición de los primeros cristianos, esta de las primeras pinturas sobre Jesús. Está en una de las catacumbas, como lo pintaron, ¿verdad? Y está en la pared. En esos lugares rituales donde iban la gente a venerar a sus antepasados y a hacer sus cultos y a sepultar a sus muertos. No me acuerdo si es la catacumba de Santa Domitila, creo. Fíjense la figura tan sencilla que después complicamos, la figura de Jesús. Esta es la de las primeras pinturas sobre Jesús. Un pastor, punto. Vestido como pastor, sencillo, punto. Con su chivito encima. Ya, esa es la pintura, como la pintaron en los primeros cristianos. Muchas gracias. A sus órdenes para comentarios y preguntas. Perfecto, muchísimas gracias pues por este recorrido pormenorizado sobre las etiquetas, decías, ¿verdad, Luis? Sobre Jesús y cómo entenderlo en un contexto particular, histórico, en una tradición. Abrimos entonces sí el espacio para preguntas, comentarios, dudas. Mario. Bueno, primero agradecerle que yo lo siento como un compañero también de este espacio. Ya hace mucho nos acompañaba en San Juan Bautista, en el centro de Coyoacán, digamos como en los previos de este espacio de EPEC. Y pues un gusto otra vez que nos comparta sus reflexiones tan precisas. Y también creo que todos los 4 encuentros y nos brindan una luz nueva, ¿no? Sobre esta simplicidad y este aporte de Jesús para nosotros, ¿no? Para nosotras en este tiempo. Creo que hay un punto también interesante ahí con el que usted empezaba en su cercanía con la figura de Jesús desde la orden religiosa a la que pertenece, ¿no? Ahí creo que también nos da luz en esto. Para los jesuitas, ¿no? Ser compañeros de Jesús, ¿no? Y lo quiero relacionar un poquito con esta necesidad que tenemos hoy de volvernos otra vez compañeros y compañeras de Jesús y que quizá él sea una figura olvidada para la estructura a la que sentimos pertenecer, ¿no? Y que tal vez el Papa Francisco, desde también esta pertenencia a la orden religiosa de la Compañía de Jesús, nos está renovando esta simplicidad, ¿no? De un pastor, como lo muestra en la imagen. Entonces, creo que son muchas cosas a las que tenemos que estar atentos, ¿no? Como atentas, como nuevos discípulos, ese oído.
este encuentro y los otros 3 previos que están llenos cargados de una riqueza enorme y que se nos van, ¿no? Porque el tiempo es muy breve, pero le quiero agradecer muchísimo y quería pedirle, ¿qué nota que es necesario renovar o quitar de plano, ¿no? O sea, estos obstáculos que nos impiden ver a Jesús o que nos muestran una figura deformada, ¿no? Le quiero comentar nada más que en el cartel de estos encuentros estaba un Jesús moreno, ¿no? Y sonriente. Y por ahí nos hacían un comentario en YouTube, ¿no? Decían, este parece más a Bob Marley que al Hijo de Dios, ¿no? ¿Por qué nos hemos separado tanto de una figura, de un pastor, de un artesano de la antigua Palestina? Bueno, gracias. Me agradan mucho tus palabras, Mario. Te las agradezco porque reflejan mucho lo que también es mi inquietud ahorita de presentar y en relación también a la espiritualidad de Jesús, de hacernos compañeros, compañeras, ¿verdad? A ver, yo creo que nos vamos llenando de complicaciones la vida y vamos, voy a decir algo así, porque estoy improvisando ahorita pues una respuesta, pero no sé si a veces las palabras que use son adecuadas, pero nos estamos complicando la vida nos complicamos la vida como católicos, complicamos nuestras creencias como católicos o cristianos, recargamos de unas cosas completamente secundarias la vida práctica de un seguidora de Jesús. Eso es lo que nos ha pasado a lo largo de los siglos. Entonces es muy difícil como quitar todas las capas con que complicamos la fe en Jesús y la vida de Jesús de Nazaret. Hay que volver al Evangelio. Esa es mi propuesta, volver al Evangelio, volver a la sencillez, la simplicidad con que los primeros hombres y mujeres quisieron contar la vida de Jesús está pues a lo largo de los 4 evangelios y está en los Hechos de los Apóstoles, básicamente la narrativa, ¿verdad? Luego viene Pablo con las explicaciones. Entonces hay que volver a esa sencillez, a esa simplicidad, hay que volver a Jesús tal como Él se presenta, el Jesús de Nazaret como que nos transmitieron estos primeros hombres y mujeres. Y quitarnos las capas, como empezar a pelar una cebolla, ¿verdad? O decir, aquí hay muchas capas, pero hay capas que estorban, capas que se pudrieron, capas que están anticuadas, capas que ya huelen mal. Sí, son capas. Y hay que ir al corazón de lo que está en el centro, que es esa simplicidad de la vida de Jesús, esa verdadera revelación del Hijo de Dios en Jesús, en este hombre, nunca negar la naturaleza humana. Bien, por ahí iría. Ahora, no resisto responder también a la persona que dijo esto de la imagen, que he tenido varias veces opiniones así. A lo largo de la historia de la iglesia hay muchísimas representaciones, pinturas de Jesús. Se necesita un poquito hacer ese recorrido, como cada época, vean ustedes los grandes pintores, ¿verdad? A lo largo de la época, yéndonos a Miguel Ángel, ¿verdad? Pero a lo largo de los distintos pintores de Italia, de Alemania, de los flamencos, muchas pinturas de Jesús, empezando por aquellas pinturas tan bonitas a lo mejor de Giotto en la Edad Media. Bueno, entonces no hay un solo rostro de Jesús, no hay uno solo. Me llama la atención que algunas personas se casaron con un rostro que ellos se les grabó. Pues está bien, a él se le grabó, pero que no diga que ese es el único rostro de Jesús, el que él se imagina. Y como esto está en la historia y está en el arte y está en la cultura,
cada quien puede sentirse más identificado, ¿verdad? Pero no digas que tu imagen es la única. ¿Por qué? ¿Por qué vas a negar las otras imágenes cuando Jesús lo pintan moreno a lo largo de las pinturas? ¿Por qué tienes que fijarte que Jesús solamente es el Jesús de Hollywood que te vendieron las películas de Hollywood? No, no puede ser. Empezando porque un judío no sería rubio, no, ni tendría los ojos azules. Y hay gente que me ha dicho, no, es que yo me lo imagino así, con su pelito muy rizado, muy rubio, sus ojos. No, pero pues eso te lo imaginas así, pero ni siquiera históricamente, culturalmente y racialmente podría ser así. Bueno, pero por eso hay muchas imágenes. Entonces, cada quien, más bien, más que quedarse en lo exterior, ir a lo interior, a recuperar el Jesús que se quiere comunicar contigo en su sencillez. ¿Algo más? Muchas gracias. ¿Comentarios, reacciones, preguntas? Anímense, por favor, para escuchar. Bueno, y también para verlos, no los alcanzo a ver porque todos tienen las cámaras apagadas. Para ver, nomás para verlos, ahí se encendió Rosa Margarita. Gracias. Para verlos. Valentín. Y luego aquí, de apellido Delgado, se encendió la cámara. Además de las que ya estaban encendidas. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Aquí en el chat hay unos comentarios, pues de Valentín precisamente. Siempre un placer escucharle y siempre aprendo más. Me hizo eco lo de eunuco en el ser diferente, raro, y ahí que se aplica lo de las nuevas tecnologías de Jesús es querer, no, perdón, lo de las nuevas tecnologías, que Jesús es queer raro y diferente a su época. Gracias por lo compartido. Así es la palabra, porque queer no tiene que ver, porque algunas personas creen que solamente tiene que ver con lo sexual. Queer tiene que ver con lo extravagante, lo raro, lo contracultural, lo que no se adapta. Y esta expresión, pues, en varios autores contemporáneos aparece, teólogos de renombre, ¿verdad? Que es contracultural, que es extraño, que es un rarito, ¿verdad? Pues sí, porque no sigue, pues sí, no sigue las costumbres. Yo estoy sacando una conclusión, como sacan muchos teólogos, de que Jesús tiene cosas más importantes en qué fijarse, más importantes, y desgraciadamente eso no, bueno, pero no, afortunadamente eso nos debe enseñar mucho a los católicos, porque desgraciadamente a veces nos fijamos en cosas muy secundarias, y no ponemos el acento en lo más importante: amar a Dios, amar al prójimo, misericordia y no sacrificios rituales. Eh, Como dice el Papa, eh, el corazón del Evangelio está en la parábola del buen samaritano. Ahí haría yo hablaría media hora, digo, 1 hora y media sobre la parábola del samaritano para decir por qué ahí está todo el evangelio condensado, como dice el Papa. Eso es lo que tenemos que practicar. ¿Quién es mi prójimo? Y también Perdón, aquí nomás una pregunta. sí. Yo hago una pregunta de una vez, la hago porque, aunque la pueda hacer directamente a Mario. ¿Se supone que estas grabaciones quedan en algún sitio para poder yo ver las otras de la vida de Jesús? Sí. Sí, en nuestro canal de YouTube están disponibles para quien sea, gratuitas. Bueno, luego Mario me pasas el link en WhatsApp de donde quedan guardadas las conferencias estas de la vida de Jesús. Con mucho gusto, sí. Perdón, Daniela. No, sí, también aquí en el chat hay un otro comentario de justamente de Rosa Margarita. Muchas gracias, Padre Luis, por tu compartir. Gracias por acercarnos al Jesús de Nazaret, amigo y compañero de camino. Gracias por la profundidad y sencillez de tus palabras. No sé si hay algún comentario. A lo mejor yo
podría también hacer un comentario, pregunta. En este misterio de lo verdaderamente humano y lo verdaderamente divino que se encuentra sintetizado en la figura de Jesucristo, y todo lo que se juega en lo humano, ¿no? A partir de esta encarnación de lo divino, creo que Perdón, así está fallando mi internet, entonces no alcanzo a escuchar. muy bien. Me refiero a este misterio que hay en Jesucristo Sí, entre lo humano y lo divino. Ajá. sí, Y pues todo lo que se juega, la complejidad en lo humano que tú también mencionaste. ajá. Decía Mario, la sencillez de la vida humana de Jesús, pero creo también hace mucha falta, a partir de lo que se revela en lo humano, de lo divino, construir también otras teologías sobre lo divino, ¿no? Sí, sí, Digamos, por al supuesto. mismo tiempo, porque se podrían ver como cosas también muy separadas, ¿no? Lo trascendente frente a lo inmanente, lo histórico frente a lo divino, etcétera, etcétera. Pero cómo se revela también qué es Dios, sin que seguramente lo podamos agotar, pero cómo se revela también lo divino en todas estas palabras, en todas que esconden además experiencias históricas de un pueblo particular, pero además en la tradición de Jesús, y eso cómo nos revela qué es también lo divino, ¿no? El misterio. Ajá. Y que Bueno, también creo que hace mucho falta porque hay pues muchas teologías como hiperglorificadoras, que con una idea de Dios como muy distante. ajá. Entonces creo que eso también es algo que nos muestra este ejercicio que has hecho hoy. Buenísimo el tema y da daría para otro curso de 4 o 5 sesiones con diferentes invitados sobre esto que dices, Daniela, cómo se revela Dios, cuáles en las comprensiones diferentes de la divinidad. En síntesis, con lo que yo dije, no se nos olvide que para un cristiano el dogma de la encarnación está en el misterio, este misterio de la encarnación está en el centro de nuestra fe, ¿verdad? Y bueno, entonces, con las cosas que dije, nomás resumo brevemente a tu pregunta o a tu tema que propones para un curso. Dios se revela en todo lo humano. Dios se revela en la historia. Dios se revela en los pobres. Dios se revela en la fragilidad. Dios se revela en las limitaciones. Dios se revela en la carne humana. Dios se revela en el cuerpo, en los cuerpos. Dios se revela en cada hombre y mujer. Dios se revela en los pobres. Entonces ahí había muchas cosas, pero siempre Dios se revela allí, si es que crees en la encarnación. Me sorprende luego, como tú dices, que haya unas creencias de Dios fuera de la realidad, de gran elocuencia, magnificencia, poderíos, pero no corresponden a la encarnación. Entonces, ¿dónde está? ¿Dónde se desconectó esto, verdad? Porque ya se dice católica, pero cree en otro Dios diferente al de la encarnación. Pues allí me resulta problemático. Entonces hay que revisar esto que tú dices, cómo es la revelación de Dios manifestada en Cristo Jesús, su enviado, que es lo que es el centro de la revelación, ¿eh? Y la iglesia te está diciendo, no vais a perder esto, porque eso es lo que está en el centro. Y no metas otras creencias que no tengan que ver con la encarnación del Hijo de Dios en Jesús. Pues bellísimo esto que nos dices, y nos queda justamente la tarea, ¿verdad? De reflexionar en esto y bueno, y todo lo que se ha podido compartir, como decía Mario, de una riqueza enorme en cada una de las sesiones de este ciclo. Les agradecemos a todos y a todas que se conectan en Zoom y quienes nos han seguido también por ahí en Facebook. Como dice Mario, las grabaciones van a estar en YouTube. Muchas gracias a Luis por este excelente cierre. Y
Sí, podemos prender nuestras cámaras para una fotito final, que Ajá, también sí. ahí la pueden consultar en redes sociales. Ujú. Por ahí, Ami, José, Mario, por ahí hay. Muchas gracias. Pues Mario, ¿tú tomas la foto? Sí, ya está. Muchas gracias. Muy bien. Perfecto. Y pues ya saben, los esperamos el siguiente mes. No recuerdo qué días son el siguiente mes, Mario, martes. Los lunes. Lunes, también a las 7 horas de México, con un ciclo pues muy interesante, a ver qué nos revela, sobre brujas. Entonces, pues por ahí nos vemos. Adiós. Buenas noches, muchas gracias. Muchísimas gracias. Un saludo a todos, todas. Gracias. Gracias, hermana. Bonita noche.